Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Este, Comenzar esta charla, digo, por poner simplemente un recordatorio, que hoy es 25 de noviembre y es el Día de Eliminación de la Violencia de Género, que creo que también es un tema. Somos la mayoría mujeres en este encuentro, en este seminario internacional, digo, pero más allá de que seamos mujeres, creo que es un día importante para nosotras, ¿no? Acá en Uruguay, por lo menos, se está conmemorando de una manera, por supuesto, de cuarentena, pero algunas mujeres han salido a la calle y durante todo el día va a haber diferentes eventos y acontecimientos que pongan arriba de la mesa este tema, que siempre está presente, pero que, bueno, hoy fue tratada por el Parlamento, donde aparentemente no sale la ley que estamos pidiendo, ¿no? De que se le dé justamente mayor atención a todos los organismos jurídicos y parlamentarios para que realmente el tema de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, familiar, sean atendidas por gente que sabe sobre el tema y no que sean consideradas, en vez de sujetas, objetas. En primer lugar, agradecer a todos los presentes estar acá, el haber escuchado tantas intervenciones durante estos 2 días, que apenas hoy es 3, el tercer día, una semana intensa, muchos aportes, mucho pensamiento, que sin duda colabora, ayuda, hace pensar, reflexiona, sacamos apuntes, y pensamos nuestra propia realidad, pero también la realidad de América Latina, tratando de siempre insertar a Uruguay en un continente que tiene sus características, pero tiene sus características muchas veces híbridas y en otros momentos también muy diversas. Nosotros vamos a tratar, digo, de abordar con una modestia teórica, digo, el abordaje de una situación que no queremos realmente, sin mencionarla, pero no vamos a ir a la historia de Uruguay, en este encuentro no tiene sentido, pero hemos tratado con Itzel de ir reflexionando, ir intercambiando diferentes autores que nos aportan a poder entender la realidad que está viviendo el país y que ha vivido el país y que podrá vivir nuestro país. Ya les digo, inserto en la región, en el Cono Sur y en nuestra América Latina. Es de señalar, digo, para que tengan conocimiento, que en Uruguay no han existido grandes estudios sobre Gramsci en particular, y yo lo he hablado mucho con Lucio este tema. Entonces la idea nuestra era, junto con Itzel, pero también con Álvaro Sosa, quien estuvo en el otro proyecto, ir de a poquito constituyendo un grupo, como lo tenemos pensado, digo, donde yo personalmente, digo, acudo a estudiantes de posgrado fundamentalmente, justamente para desarrollar este tipo de temas, de reflexiones, de pensamiento, de teoría, integrando a otros autores también, pero además integrándolo a las clases de grado fundamentalmente para los estudiantes, en particular de sociología, que es lo que me compete, y tratando de que en Uruguay sean conocidos estos eventos, por ejemplo, en los cuales hoy estamos participando. Esa es mi aspiración como directora de un centro que es latinoamericanista, digo, y que realmente, ¿no? Digo, este tipo de vínculo hace mucho bien, más que nada cuando estamos tan lejos, acá en la otra punta, en el Cono Sur. Bueno, empezando por nuestra realidad, nosotros hemos pensado plantear la temática que nos toca, digo, y la que hemos ido reflexionando entre las dos, en principio, tomando como partida de que nosotros nos vamos a ubicar más que nada desde el lado de la izquierda, desde el lado, digamos, de quienes ya no están en el gobierno en Uruguay, tratando de entender algo que está sucediendo en el país, que es todo un proceso de revisión, de cuestionamientos, de preguntas,
de reflexiones, de autocríticas, que están llevando adelante justamente quienes gobernaron el país. Pero nosotros lo queremos hacer más desde la academia. Y en algún momento nos gustaría mucho podernos juntar con quienes gobernaron el país y poder justamente poder intercambiar estas opiniones. Esto está, ¿por qué nos paramos desde este lugar? Porque entendemos que nos ayudaría a poder comprender qué es lo que vive Uruguay actualmente, por qué llegamos a esto, y también ser nosotros, desde la academia, desde la universidad, particularmente una universidad pública a la cual respondemos, la universidad más grande e importante del Uruguay, porque lo que hay son universidades más pequeñas y privadas, digo, llevar adelante, digo, justamente un pensamiento crítico, pero con bases teóricas, donde nos ayude a comprender, a entender, y al mismo tiempo, de alguna manera, sin utilizar el método que es tan riguroso como lo es el método comparado, podernos ver también con relación a los otros países. Creo que eso es de una riqueza muy relevante, y en nuestro caso en particular. Y yo les diría que comenzaría diciendo que el siglo XXI trajo para América Latina cambios de trascendencia. Luego de los años 90 se abrieron paso en el continente gobiernos progresistas que auguraron transformaciones de importancia para las sociedades latinoamericanas. La alegría y la euforia inicial del triunfo electoral ofreció esperanzas que el viraje de timón trajera nuevos rumbos. En el Uruguay, el Frente Amplio permaneció en el gobierno 15 años y 30 años en la gestión municipal en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. En el 2019, el año pasado, se perdieron las elecciones, la izquierda perdió las elecciones nacionales. Y en septiembre, a los pocos meses ya en pandemia, del 2020, la izquierda ganó nuevamente la elección municipal de Montevideo. Como ustedes verán, un panorama nacional y local bastante atípico. El Uruguay está como dividido en dos, o mejor dicho, dividido en dos. Hay un gobierno nacional, que es de derecha, y un gobierno municipal, donde está Montevideo y donde se concentra la mayor cantidad de población, con Canelones, que ahí sí tenemos la mitad de la población del país, también del Frente Amplio. Esto, si se quiere, es una cohabitación que hay entre la derecha y la izquierda, y que plantea un panorama que no es nuevo en Uruguay, que ya pasó en los años 60, pero que también plantea sus desafíos, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora que tenemos lo municipal, lo suburbano, la capital del país, pero no tenemos el gobierno? Esta izquierda, nosotros entendemos que, como hipótesis del trabajo, sostenemos, como se discutió en uno de los seminarios en los cuales participamos, de los hechos durante el año, que los gobiernos progresistas no habían logrado concretar, conformar una hegemonía. No había una impronta propia dentro del pensamiento de los diferentes gobiernos que habían estado en América Latina. Y Uruguay no queda fuera de eso. Justamente lo que Gramsci denomina, pero que es un concepto teórico ya utilizado antes de Gramsci, pero que él le da cierta digamos, un contenido más específico y profundo, digo, que es la hegemonía. Digo, en Uruguay en ningún momento se vio por parte del elenco gobernante, de la izquierda gobernante, la intención, o por lo menos los indicios, de que realmente se quisiera generar un pensamiento propio, una impronta propia a esta gestión que se hacía desde el gobierno, a esta forma de gobernar. Era como que no se presentaba un proyecto alternativo. Esto lleva a que nosotros nos planteemos por qué pasó esto, y tratemos de una manera muy modesta de acercarnos a ciertas no respuestas totalizantes, sería un absurdo y una soberbia de nuestra parte, pero sí pensarlo, ¿no? ¿Qué
¿Cuáles podrán haber sido algunos de los motivos, algunas de las causantes que provocó esto? Y acá es donde tenemos en cuenta dos señalamientos que queremos compartir con ustedes, que es, por un lado, no es que se cortó, estoy acá, ya les digo, sucedió, digo que la izquierda se vio sacudida en la década de los 90 con la caída del muro de Berlín, si tenemos que simbolizarlo de alguna manera. Entonces persisten sentimientos, aún hoy, que impiden ver los efectos de lo sucedido en los 90. En el entendido que el derrumbe de la Unión Soviética y los países del Este no solo quebró el equilibrio y poder a Occidente como dominador, sino que además obligó a replantear toda la agenda programática, ya que las medidas que se creían adecuadas para marchar en la dirección del socialismo son las mismas que llevaron a la implosión de un sistema que quedó en ruinas. Este es uno de los aspectos que nosotros ponemos en discusión y que realmente percibimos, notamos, de que una de las grandes ausencias dentro de la izquierda es esa discusión ideológica donde esta temática aún está pendiente y lleva a que sea una de las contribuciones negativas, podríamos decir, que evita que ciertos sectores de la izquierda, no todos, no perciban la categoría que vamos a utilizar en el desarrollo de este trabajo, que es digamos, lo aplicado por Gramsci, que es tan bello conceptualmente, que a veces se utiliza poco para analizar nuestras realidades, pero que para nuestro caso uruguayo nos ha resultado muy, muy seductor, que es el concepto de sentido común. Es como que no se ha podido percibir, no se ha logrado percibir a partir del elenco gobernante justamente el sentido común, el buen sentido común, los sentidos comunes que han caracterizado la sociedad uruguaya. Y voy al segundo señalamiento que hacemos también al iniciar esta exposición, de por qué esta hegemonía no fue posible, o quizás nos preguntamos si pudo haber sido esto también, que fue la ofensiva neoliberal que incorporó nuevas tensiones a la agenda social uruguaya, ante las cuales las formas clásicas de lucha se mostraron inoperantes. En Uruguay esto llevó a que las organizaciones sociales hicieran uso de la democracia directa, incorporando a este mecanismo un carácter contestatario. El paradigma modernizador se impuso al amparo de políticas neoliberales que expresaban la rapidez y la agresividad con que terminaba la Guerra Fría, el capitalismo se globalizaba, un proceso que estará colmado de contradicciones, donde por un lado se globaliza e integra, y por otro se fragmenta y desintegra. Esto introduce nuevas tensiones a la agenda política y social, pone en evidencia lo incompleto y no universal de la democracia, y deja al descubierto que el proceso de modernización ya no se presenta a largo plazo ni actúa como un proceso integrador, sino a la inversa. Supone la aplicación de nuevas políticas económicas donde las reformas estructurales pasan a ser emblemáticas del nuevo modelo de desarrollo capitalista. Esto lleva a que en los 90 la izquierda mantenga, ante esta ofensiva neoliberal, adopte una postura contestataria, unificándose y articulando su fuerza, los partidos de izquierda, nucleados en el Frente Amplio, con las organizaciones sociales, movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil universitario, el movimiento estudiantil de secundario, y el movimiento cooperativista y el movimiento de jubilados, que van a ser esos movimientos sociales que en Uruguay caracterizan la lucha social. Hoy esto se ha visto ampliado por movimientos más pequeños pero muy activos. Uno de los grandes déficits que siempre tuvo la sociedad uruguaya y que muchas veces
se nos indicaban en los congresos a nivel internacional, es cómo no surgía en Uruguay, en la década de los 80 y 90, movimientos sociales de nuevo tipo, y siempre nos manteníamos dentro de los movimientos más institucionalizados. Y sí, esto fue así, hasta que llegó, digo, el nuevo siglo, y especialmente bajo el gobierno del Frente Amplio, en que estos movimientos sociales emergen y aparecen. Volviendo a la década de los 90, la izquierda se posiciona desde lo institucional, y a partir de justamente el uso de mecanismos electorales institucionales como son la democracia directa, referendo y plebiscito, evita la privatización, evita que el modelo de desarrollo capitalista neoliberal se implante decididamente en Uruguay, aspecto que no fue así tanto en nuestros países vecinos, Argentina y Brasil, especialmente Argentina, que si se quiere fue el caso más desgarrador, y al cual Uruguay miró con mucha atención, que fue bastante lesionador para las fuerzas sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Son dos momentos de la historia, son dos, la caída del sistema socialista, del régimen socialista, la caída de la Unión Soviética, digo, ese socialismo que mostraba durante 70 años haber gobernado, pero aparentemente no haber tenido el poder, ese socialismo que de alguna manera no había atendido los aspectos que en su momento habían sido fundamentalmente criticados, que eran los aspectos culturales, pero además, dicho por un marxista, como fue el historiador Erich Hobsbawm, que se había visto superado de alguna manera por el avance tecnológico del mundo occidental y del capitalismo, que mutaba, permanentemente mutaba, como ha sido la historia del capitalismo. Eso desafiaba, y desafiaba también la irrupción de un modelo neoliberal ante el cual había que hacerle frente, pero no se sabía muy bien cómo, para no perder lo ya conquistado, para poder preservar lo ya obtenido y ganado, y para poderse mantener dentro de la batalla. Entonces, ¿qué se da acá? Una batalla justamente por la disputa. Y acá entra una pensadora que para mí fue muy elocuente cuando hice mi tesis de doctorado, y que Lucio el otro día la recordaba, cuando nosotros tuvimos la intervención, y que la quise traer a la exposición de hoy, que es Evelina Dañino, cuando dice, y queda claro en Uruguay que esto sucedió de esta manera, un proyecto neoliberal que tiene una confluencia perversa con un proceso democratizador y participativo que salía de las dictaduras del Cono Sur, que quería libertades, que quería ocupar el espacio público, pero que al mismo tiempo le salía al cruce esta ofensiva conservadora, neoconservadora que tenía el neoliberalismo en los 90. ¿Por qué vamos a esta historia? Que vivió América Latina en general, ¿no? Digo, y en particular aquellos países que tuvimos dictaduras militares, o como fue el caso de Uruguay, cívico-militar, que también es de tener en cuenta. Porque esto justamente fue uno de los grandes impedimentos que tuvo el país para poder, la izquierda fundamentalmente, recoger de todo esto buenas enseñanzas. Y así, con estas experiencias vividas, relativamente exitosas en los 90, habiendo ganado a través de los plebiscitos y referendos, por ejemplo, que no se privatizara el agua, que no se privatizaran los combustibles, que no se privatizaran las comunicaciones, es decir, todo lo que en otros lugares se había perdido, digo, y al mismo tiempo tratando de mantener a un Frente Amplio que, más allá de la caída del socialismo, digo, no implicara, digo, digamos, la venida menos de las fuerzas de izquierda, sino al contrario, las alimentara, las hiciera pujantes y las hiciera pelear justamente por la llegada al gobierno, lo cual ocurrió. Estos dos fenómenos y esta confluencia perversa, tomando a Dañino, que se produce entre dos modelos que de alguna manera actúan simultáneamente en el país,
creo que dan lugar a nuestra reflexión primaria en este texto que estamos escribiendo y que estamos pensando y repensando, para pensar al Uruguay justamente si esto puede responder o no a que no se haya logrado justamente esa hegemonía de izquierda o una contrahegemonía. Y acá queremos ir a ese sentido común que plantea Gramsci y expresarlo en este sentido común, que son aquellas actitudes que se asumen como naturalizadas, pero actitudes a su vez que no requieren necesariamente reflexión. La búsqueda está en el buen sentido común y mirar hacia el futuro. Hoy es lo que nos planteamos. Pero también entendemos que este sentido común tiene historia y que este sentido común es víctima y al mismo tiempo protagonista de lo que Bourdieu denominaba la dominación. Esta sociedad, digo, tiene sus sentidos comunes. Los sentidos comunes son varios, son diversos, pero al mismo tiempo hay un gran sentido común, que es el que transversaliza a todos los demás. Y esto es lo que a nosotros nos hace entender, de alguna manera, digo, lo que García Lineras señala como una de las... No hay hegemonía si no hay reconocimiento de los sentidos comunes, dice García Lineras, tomando a Gramsci. Esto nos hizo pensar y nos hizo meditar con respecto a nuestra realidad, porque justamente a veces se utiliza este concepto para entender la subalternidad, y no es así. Gramsci no lo hizo solamente para eso. Una herramienta teórica que permite también entender que en una sociedad no solamente el pueblo es pueblo, pero el pueblo también es actitud, sentimientos, afectos, deseos imaginarios. Es decir, un montón de cosas que están adentro de esos sentidos comunes, que pueden estar abajo o arriba, de acuerdo, todo es relativo, pero quien domina es el sentido común que predomina. Ese sentido común es el que confronta, el que va al conflicto si se lo toca como tal, y el sentido común subalterno es el que busca, de alguna manera, el ascender al otro sentido común. Lo que de alguna manera nos habla también Bauman cuando nos dice que la sociedad está integrada por turistas y vagabundos. ¿Quiénes son los vagabundos? Son esos turistas frustrados o esos vagabundos que quieren ser turistas, pero no los turistas que quieren ser vagabundos. Si tuviéramos que verlo desde el punto de vista marxista, son las clases sociales. Pero más allá de las clases sociales, están también dentro de esas propias clases sociales pequeños conglomerados, pequeños, dice en particular, García Lineras menciona, es como una especie de cartografía que se produce en un cuerpo social, y que ese cuerpo social es el que nos lleva a que en ese cuerpo social las historias, los sentimientos, los afectos de ese cuerpo social se escriban en los cuerpos de las personas. Entonces, cuando uno gobierna, lo que hay que tener en cuenta es justamente el desarrollo de lo que está pasando con ese cuerpo social. Asumir ese sentido común, como muchas personas que integran, pero no es lo que acá se ha mencionado mucho para poder entender las sociedades en otros países, como lo de Zabaleta, la sociedad abigarrada. En Uruguay no estaría produciéndose eso. En Uruguay nos sirve y nos es útil mucho más esta conceptualización, el poder entender que son varios los sentidos comunes. Y algo interesante, digo, que surge de este propio análisis, que nos permite entender, bueno, en la medida en que esto no fue percibido, y en la medida en que hoy mismo la izquierda actualmente en la prensa, en las entrevistas, o en las charlas personales que podemos llegar a tener con compañeros que estuvieron en el gobierno,
dicen nos alejamos de la gente, ese fue nuestro error. No es solamente eso, no es un tema de cercanía o distanciamiento, es un tema de realmente percibir, sentir, digo, corroborar de que una sociedad está armada por personas, por individuos, individuas, digo, y que esa realidad plantea una complejidad y a su vez puede llegar a reforzar una mayor dominación o una mayor emancipación, de acuerdo a donde nos paremos para analizar. Entonces, García Lineras nos dice, por ejemplo, no hay algoritmo para la revolución y puede haber demoras para el cambio. El cambio puede ser imprevisto, el cambio puede ser sorpresivo. Cada experiencia que vive una sociedad es un gatillo que acelera o retrasa. Para el quiebre de la dominación tiene que haber batallas por el sentido común, batallas y disputas por el sentido común. No hay transformación si no hay lucha por la hegemonía, y en particular por la hegemonía cultural. Las grandes transformaciones de las clases subalternas están precedidas por cambios en esta hegemonía. Pero cuidado, además nos advierte, cambiar el sentido común o darle lugar a la subalternidad no impide que haya otros sentidos comunes que persisten, que quedan en las sombras y que pueden emerger en cualquier momento con la mayor brutalidad, con una lucha encarnizada contra esa emancipación que se quiere buscar, contra esa emancipación que se quiere construir. Y acá es donde yo tomo, de alguna manera, y ya le doy el pase, si se quiere, a Itzel, en este sentido. Las compañeras hablaron ambas de fascismos, las que me antecedieron, un tema que está a flor de piel, y del cual se hace cargo una autora que va a manejar también, que va a manejar Itzel más que nada. En el caso de Uruguay, nosotros no podemos decir ni que hubo golpe de Estado, porque la elección fue ganada legítimamente, ni que estamos en un proceso fascistoide, pero sí podemos decir que hay un gran imposición autoritaria y algo que acá no se ha mencionado y que sería bueno de repente manejarlo y que se manejó mucho en la Guerra Fría y que es un altísimo anticomunismo, digo, y no solamente referido a lo partidario, digo, un anticomunismo que lleva a que todo lo andado, a todo lo caminado, no tenga sentido, a que todo lo andado se destruya. Es como un gran aparato que viene caminando y viene como, esa es la sensación que tenemos. Quienes tenemos posición tomada, quienes no tenemos posición tomada, sabemos que en el Uruguay algo de esto está pasando, entonces tratamos de entenderlo a través de un pensamiento que nos haga, que sea dinámico, pero que al mismo tiempo nos haga no quedar solamente en lo macro, porque entendemos que existen esquemas mentales, existe un universo que en este momento es de conflicto, pero al mismo tiempo que busca el camino de la emancipación, más allá de todas las dificultades, y que dentro de ese sentido común, que es un espacio de disputa y de luchas, tenemos que ver cómo lo micro nos ayuda a comprender, a profundizar, a afinar, para justamente y fundamentalmente entender lo macro. En esa postura estamos, por lo menos esa es nuestra intención, y estas son, estos son acercamientos que damos para justamente quienes nos están escuchando nos discutan, nos conozcan, vean por dónde va nuestro pensamiento, digo, para justamente entender no una realidad como la uruguaya solamente, sino también reflexionar en conjunto, ¿no?
digo, sino también está pasando un poco y sacarnos el sombrero de la culpa fue de los otros. Nosotros consideramos que dentro de todo lo que está ocurriendo también hay una gran responsabilidad de quienes gobernaron. Y justamente eso, de alguna manera, intenta trascender nuestra ponencia, nuestro artículo, nuestro capítulo, en lo que esto se concrete. Voy a sumar simplemente rápidamente para pasar al debate, que seguramente va a ser bien interesante, 2 o 3 puntitos, un poco sumando a lo que estaba planteando Susana. Me parece que un poco la lectura que estamos intentando hacer es una lectura quizás, como dice Fernández Sabater, un poco pagana, digamos, de algunos autores, algunas tradiciones de pensamiento, o intentando hacer dialogar tradiciones de pensamiento disímiles, pero que bueno, que en algún sentido nos sirven para en ese diálogo intentar entender el presente en la coyuntura uruguaya. Y bueno, y latinoamericana también, pero pensando en el caso Uruguay, creo que más que seguimos en el horizonte marxista y gramsciano, pero quizás con una lectura más que, no sé si contra Marx o contra Gramsci, más bien las lecturas sobre esos autores, las lecturas que sobre esos autores hacen, a veces donde algunas sutilezas y algunas complejidades como que se van perdiendo, entonces bueno, intentar como traer algunos matices que a veces en algunas lecturas se van perdiendo, intentando pensar no un corte con el pasado, sino más bien un emprender como a recrearlo, a traducirlo, a resignificarlo. Nos interesaba pensar el problema de la izquierda y por qué terminó, o sea, perdiendo el gobierno, también como un problema entre la relación de la izquierda y el feminismo, intentando traer también a discusión algunos de los planteos y las discusiones que el feminismo también tiene como para repensar o replantear a la izquierda varias cuestiones sobre lo político y la política. No sé si está en clave como dicotómica, ¿no? Sino intentando, bueno, también comprender las categorías de derecha que anidan también en el pensamiento de izquierda y que en la confrontación que el feminismo hace algún pensamiento de izquierda también como que salen y que nos parecen como bien interesantes como para repensar también esta izquierda fuera del gobierno. Y que a mí como desgaste de la izquierda, ¿no? Desgaste de la idea de pensamiento emancipatorio, de transformación, este desgaste de la idea de revolución, esta como apatía, tristeza, ¿no? Este desgano que la situación contemporánea trae, que es muy compleja, muy violenta, y que ha reducido un poco la política, la gestión de lo público, a las disputas del poder, a bandos, ¿no? En donde la ciudadanía parece más espectadora y no partícipe de los procesos políticos que la convocan, y sobre todo una cosa que el feminismo trae permanentemente, que es la amenaza radical de la vida que el pensamiento de derecha, y bueno, fascismo, neofascismos, esto que las compañeras traían hoy, está haciendo con la vida cotidiana. La relación entre el feminismo y el marxismo es larga, interesante, bien compleja, me parece que también hay que como que volver a traerla, y hay discusiones ahí sumamente interesantes y sumamente ricas para pensar el feminismo, pero también para pensar el marxismo. En Uruguay hay un análisis que hace Ana Laura Di Giorgi sobre la historia del movimiento feminista entre los 80s y los 90s, que es sumamente interesante, estas tensiones que surgen entre la izquierda y digo genérico porque hay muchos feminismos y hay muchas izquierdas, pero bueno, generalizando, digamos, un poco. Y cómo el feminismo y la izquierda están sumamente fuertes a la salida de la dictadura, compartiendo espacios comunes, y cómo después el feminismo, un poco decepcionado de la política tradicional y de la política de izquierda, se va como separando un poco de la izquierda más tradicional o de la forma de pensar la política más tradicional, y empieza a hacer nuevos planteamientos. Una cosa interesante para pensar, no me acuerdo bien, pero parece, las primeras mujeres que están en el Senado y en diputados son de mediados de los 90, entonces ahí también hay algo, como un dato como interesante para pensar la relación entre la política y también los feminismos. Y junto con los feminismos, nos gustaría también traer a cuento la discusión de
este vínculo siempre complejo y que siempre parece abismal, indisociable entre lo micropolítico y la macropolítica, digamos. Entonces, intentar como aminorar ese abismo, aminorar esa indisociabilidad, digamos, de esta relación micro-macro, para entender que la subjetividad y la producción de subjetividad junto con el feminismo es materia de lo político, y ahí me parece que Gramsci tiene un lugar interesantísimo y fundamental que nos trae, digamos, una nueva perspectiva sobre eso permanentemente, en las sutilezas que el pensamiento gramsciano tiene sobre justamente lo sutil, lo molecular, lo pequeño, lo cotidiano, el sentido común que hablaba Susana, y finalmente la construcción de hegemonía, la relación entre cultura y política. Entonces la pregunta un poco que nace es qué implicancias tiene repensar las formas de acción política desde la perspectiva de la vida cotidiana y los afectos que allí se despliegan, ¿no? Esto es una pregunta que el feminismo trae junto con otras, pero queremos como rescatar esta, y bueno, y a partir de ahí repensar un poquito la izquierda en Uruguay. Nos parece que una cosa importante para hacer este análisis o entender el lugar que tiene la izquierda ahora es también entender como el neoliberalismo en su contemporaneidad, digamos, en sus cambios y en su radical, sí, como en su radicalidad de la acción, digamos, ¿no? En cómo radicalmente modifica la vida de las personas a muchísimos niveles. Entonces, siguiendo un análisis que hace interesante Diego Stulgar sobre el neoliberalismo contemporáneo, entenderlo como producción de modos de vida, digamos, no solamente en su aspecto político-económico, y no como un poder exterior, sino como organización de la intimidad, de los afectos, ¿no? Una forma del capitalismo que es particularmente totalitario, dice Stulgar, pero su interés está puesto en los detalles mismos, en los modos de vida, ¿no? Entonces, esta perspectiva me parece que nos aclara un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de neoliberalismo, cómo lo estamos entendiendo. Entonces, afecta a la totalidad de la vida, ¿no? Entonces, al pensarlo como la totalidad de la vida, aparecen obviamente los mecanismos subjetivantes y la producción de subjetividad, entonces donde lo cultural, la ideología, y los sentidos colectivos se vuelven fundamentalmente un espacio para pensar lo político y una batalla fuerte e intensa, que bueno, hay que ver cómo articulamos. Desde el marxismo también la pregunta, un poco lo planteaba hoy Francesca, también está la pregunta sobre la estructura y superestructura, ¿no? Que también interroga este problema. En esto que decía Zabaleta de los etos de la conservación del modelo de producción capitalista dominante, que bueno, esa es una pregunta que también me parece que es importante hacer, ¿no? En esto de cómo se conserva esto permanentemente en lo cual vivimos y cómo no es tan posible la transformación, o sí, o la transformación viene en proceso, viene secretamente pasiva ahí por lo bajo, esperemos que así sea. Esto como un poco para dar cierto como marco a lo que veníamos pensando, y siguiendo la pregunta de Fernández Sabater sobre el problema de los imaginarios del cambio social. No como una reimaginación que plantea la revolución como milagro, por ejemplo, o como quiebre con lo existente, mágico y como que cambiaría de un día para el otro, o como el hundimiento de lo económico como posibilidad de cambio revolucionario, sino como justamente, volviendo a Gramsci, como la revolución como un estado permanente, ¿no? Como un impulso de nueva visión de mundo, como un gesto en la vida cotidiana, como un proceso revolucionario que modificaría las maneras existentes y las deslizaría, las correría, cambiaría las viejas visiones del mundo, digamos, ¿no? En esto de construir hegemonía, ¿no? Entonces, ahí el pensamiento gramsciano tiene muchos matices y sutilezas para pensar esto, ¿no? Cómo sería una nueva visión de mundo que implique una política de una acción efectiva de transformación. Entendiendo, bueno, lo cultural, en este sentido más abstracto, si querés, en términos de Williams, la cultura como el sistema significante, dice Williams, a través del cual necesariamente un orden social se comunica, se reproduce, se experimenta y se investiga. Entonces, ahí hay varias cosas interesantes y sobre todo me parece como qué lugar ocupa el horizonte, en el horizonte político, las luchas por lo simbólico, y cómo convertir esa lucha por lo simbólico
en una lucha política, ¿no? Y como lo que denomina, creo que dañino también, la política cultural de los movimientos sociales, ¿no? ¿Cuál es esa política cultural y qué trae ahí? Me parece que en términos de los feminismos, hay como dos cuestiones que están como que saltan un poco a la vista en términos de la relación entre la izquierda del Frente Amplio y los feminismos contemporáneos en Uruguay, y que serían como dos cuestiones que nos gustaría problematizar. Por un lado, cierto como desprecio, digamos, de la gran política sobre los comportamientos cotidianos, que es esto que el feminismo trae permanentemente. En lo personal es político, pero no solo, ¿no? Está en esa frase muy famosa, pero no solo, digamos, ¿no? También lo trae cuando cuestiona también la conciencia de la teoría política clásica, ¿no? Cuando piensa que el cambio no es solo ideológico, sino que también tiene que ver con los comportamientos cotidianos, cómo sería una cotidianidad con otra política, y que ahí hay nuevo imaginario colectivo de cambio social cuando pensamos en lo cotidiano, ¿no? Y la otra cuestión, que hay como cierta disminución, digamos, de las reivindicaciones feministas como reclamos, yo que sé, acotados particulares. Que ya es toda una discusión inmensa sobre los particularismos, los universalismos, las luchas por las identidades o las luchas de clase, pero me parece que es una discusión bien rica, bien interesante como para seguir ahondando en ella. Y es lo que un poco Rita Segato llama de minoritismo, digamos, ¿no? Como la izquierda, la derecha también, pero pensando en el problema de la izquierda, ha tratado el problema de la mujer como problema minoritario. Ella le dice minoritismo a esto de una ideología que busca como convertir los fenómenos transversales en cuestiones marginales, ¿no? El otro día hablábamos como, en la participación anterior, un ejemplo muy claro de esto es las batallas de las mujeres, por ejemplo, con la violencia obstétrica. Esto es un ejemplo que para mí es muy claro y que cuando yo lo entendí me marcó un poco. Esta idea de que nacer es un problema de mujeres, la violencia obstétrica es un problema sobre el cuerpo de las mujeres y no es un problema de cómo la humanidad nace, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay toda una colocación del lugar de la mujer como un lugar que pare, como un cuerpo que pare, digamos, y no como un tramado social de lo común, mucho más amplio, en el cual las personas vienen al mundo de determinada manera o no, y en este caso vienen de modos muy violentos. Entonces, como entender ahí qué pasa con esos universales y esos particulares y las disputas por qué es universal y por qué es particular. Y simplemente para terminar, porque eran como estos dos puntitos que me gustaba como poner ahí en juego, que queríamos discutir, esta idea también de el Frente Amplio alcanzó unas políticas sociales muy amplias, que fueron también desarrollo de luchas sociales de muchos años, y que se pusieron sobre la agenda, y que forman parte de la agenda llamada Agenda de Derechos. Pero después también, en el análisis más fino y más delicado, también esa relación con el derecho, digamos, y con la norma, no sé si tuvo tanta correspondencia justamente en las modificaciones de los sentidos más íntimos y más personales. Entonces nos encontramos con un Uruguay que también es profundamente conservador y también es profundamente reaccionario, digamos, a esas mismas leyes que daban derechos, que promovían, ¿no? Que es como la ley trans, como la ley del aborto, como la legislación de la marihuana, leyes de avanzado, leyes progresistas, pero que finalmente no han repercutido del todo, no han hecho mella justamente en los sentidos comunes, donde hay el pensamiento conservador también se ha impuesto sobre ese otro pensamiento progresista, digamos, y ahí también hay una disputa de sentidos como muy fuertes.